Aquí tenemos lo que es la práctica 1, que es la configuración de un OPAMP o amplificador operacional. En este caso utilizamos lo que es el OPAMP 741. Pues los amplificadores operacionales van a tener una alta ganancia con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Aquí pues el amplificador básico que tenemos, como se muestra en esta imagen, pues va a tener dos entradas y una salida, que este va a ser el voltaje de salida y estos van a ser el voltaje de entrada. Cada entrada produce ya sea la misma salida o una de polaridad o fase opuesta, dependiendo de si la señal que apliquemos de entrada va a ir hacia el negativo o hacia el pin positivo respectivamente. Y tenemos lo que son los pines donde va a ir el voltaje positivo y el negativo. Esto lo hacemos por medio de dos pilas de 9 volts que las tenemos aquí. Pues los amplificadores van a incrementar o multiplicar la señal de salida. En esta configuración pues tenemos que, como es el inversor, una resistencia R1 va a estar conectada hacia la resistencia F, que es la resistencia de feedback. Nosotros la primera la pusimos de 100 ohms, la segunda la pusimos de 140 ohms, que esta fue la que calculamos. Aquí se ve un poco el esquema del circuito del OPAMP. Bueno, tenemos que la corriente aquí tenemos el voltaje de entrada y la corriente va a ir de R1 a RF o de feedback. Entonces la corriente va a ir de esta manera, va a ir de aquí, por aquí, hacia esta otra resistencia y finalmente hacia el pin de voltaje salida, que es con este, que lo vamos a calcular ahorita. Tenemos lo que es estos cables, que son los de 5 volts, y el voltaje positivo y de entrada, como les dije, son con las dos pilas de 9 volts. Es el positivo y este es el negativo, observando un poco el esquema de cómo es el amplificador 741, que viene siendo este, y nos podemos guiar para armar el circuito. Y ya finalmente calcular las resistencias para que nos diera un voltaje de menos 7 volts, que ahorita lo vamos a ver. Y también vamos a ver lo que son las prácticas 2 y 3, que van a mencionar otras configuraciones de los OPAMP, que es el amplificador no inversor, en donde también utilizamos esta fórmula para ver las resistencias y que nos dé un voltaje de salida igual a 7 volts, que como se ve pues es no inversor y se va a ir hacia la patita o hacia el pin negativo, que va a ser no inversor, y por eso nos va a dar un voltaje positivo. Y aquí pues va a tener esta ganancia que es con la relación de feedback, resistencia de feedback y resistencia 1. También vamos a ver práctica 3, que es el OPAMP seguidor unitario, en donde pues se ve esta configuración, que va a ser una ganancia unitaria, en donde aquí simplemente el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada, que van a ser los 5 volts. Aquí tenemos el OPAMP 741 en configuración inversor, que su voltaje de salida va a ser invertida. La señal de entrada va a ser de 5 volts y la señal de salida va a ser de 7 volts. Aquí tenemos la práctica 2, que es un amplificador 741 en su configuración inversor. Bueno, tenemos lo que es el OPAMP, que va a estar conectado a una fuente de 5 volts, y pues calculamos las resistencias con esta fórmula. Este va a ser no inversor o multiplicador de ganancia constante. Entonces va a dar de entrada 5 volts y de salida nos tiene que dar aproximadamente 7 volts. Calculando ya, haciendo los cálculos y todo, nos dio resistencia F de 220 ohms y resistencia 1 de 550 ohms, pero aquí tenemos en el circuito la resistencia de 680,
conectada con las pilas de 9 volts. Y ahí está aproximadamente los 7 volts de salida. Bueno, aquí tenemos la práctica 3 del OPAMP, que es su configuración seguidor unitario. Tenemos aquí nuestro circuito. Este va a proporcionar una ganancia unitaria, es decir, uno sin inversión de polaridad o fase, que va a ser su voltaje de salida, va a ser igual al voltaje de entrada. Y pues su voltaje de entrada, aquí está la fuente de 5 volts y las pilas de 9 volts. Aquí está, es el OPAMP 741 y aquí tenemos la salida de 5 volts.